Ok, entonces vamos a tratar de otra herramienta de parte de gerencia de libros abiertos que nos ayuda a funcionar como cooperativa. O sea que para recalcar, gerencia de libros abiertos es una forma de gerenciar que desate la fuerza de la cantidad de socios y socios que ustedes tienen en su cooperativa. Porque la forma tradicional depende de una sola persona, o tal vez dos personas. Como dijo la señora ahí, la unión hace la fuerza. Es cierto, pero la forma tradicional de gerenciar no aprovecha de la unión ni de esa fuerza, ¿no? Entonces, eso es gerencia de libros abiertos, ¿no? Entonces, fijando objetivos, una cosa. Números críticos es otra forma. Ahora, a veces la gente se asusta con los números. Entonces, vamos a hacer un ejercicio sencillo para enseñarle que no es nada de otro mundo. Digamos que todos nosotros somos parte de una cooperativa de café por ahora. Y nos llamó un comprador fuerte anoche que dice que quiere una reunión con nosotros mañana mediodía. Entonces, ¿qué necesitamos saber para poder cumplir con ese objetivo de llegar a Managua a 12 mañana, 12 mediodía mañana? ¿Qué necesitamos? Ok, excelente. Entonces, esos números críticos son sencillos. Ahora, ¿cuáles eran los números críticos de SRC? Bueno, ¿se acuerdan? Venían de una empresa que se quebró. Ellos trataron de rescatar una división de esa empresa y sacaron un préstamo enorme del banco para poder hacerlo. Entonces, necesitaban estar encima del flujo de caja. Eso básicamente implica que los ingresos tienen que llegar a tiempo para comprar la materia prima para poder seguir funcionando. Entonces, estaba monitoreando eso, ¿no? Porque si yo tengo un montón de ingresos que lleguen en 2 meses, pero necesito comprar materiales ya, no me sirve, aunque la entrada de ingresos es fuerte. Necesito en este momento. Entonces estaba monitoreando eso. También tenía para incentivar a los trabajadores, que eran los dueños, sí, pero si quebró la empresa no iban a recibir nada. Entonces tenía bonos para cierto rendimiento. Tenía una meta. Y si su división logra esa meta, le vamos a dar un bono. Puede ser algo sencillo como una cena, pues, o roquillas en la mañana, algo así. Algo que motivara la gente para cumplir. Entonces tenía que estar encima de las mejores para que la gente pudiera recibir sus bonos. Balance general. Eso es parte de los estados financieros. Básicamente eso balancea los activos, son iguales a los pasivos más el capital propio. No todo el mundo tiene que entenderlo, pero es una indicación si anda mal. Por ejemplo, eso indica si tiene calentura su empresa. Y después el estado de resultados, o sea que los ingresos menos los gastos, eso indica la causa de la calentura. Básicamente, la idea es un número crítico se refiere a dónde siente el dolor su organización. Si la organización siente dolor en X cosa, entonces tiene un número para monitorear. Ese número se hace crítico. ¿Qué es lo que necesitaba saber Foldcraft? Ahora, ellos venían de una empresa bastante exitosa, ¿no? El problema es que ahora ellos mismos iban a asumir el liderazgo. Entonces, inicialmente pensaban que la cuestión de números iba a asustar demasiado a su gente, porque tenía varias personas que no sabían leer ni escribir. Entonces, hablar de números iba a asustarles. Entonces, en vez de entrar directamente en los números de la empresa, utilizaron algo que todo el mundo en esa empresa sabía para aprender de los números. Y eso es hacer galletas de trocitos de chocolate, ¿no? Todo el mundo sabe eso. Todas las mujeres hacen ese tipo de galletas, ¿no? Entonces, preguntaron, ¿cuántos trocitos de chocolate se necesita para hacer una buena galleta? Pues,
Después, cuánta harina, azúcar, agua se necesita para hacer la mejor galleta. ¿Cuánto tiempo hay que hornear una galleta? ¿No? Todo esto son números. ¿Cuál es el precio máximo que aguanta el mercado después de producir este tipo de galleta? ¿Y cuántas galletas tenemos que vender para comprar más materia prima? Eso es el flujo de caja, ¿no? Tiene que tener ingresos para comprar los materiales. Y al final, ¿cómo se ve un estado de resultados de una galleta? Los costos, los ingresos menos los costos. Para que entendieran todo el mundo, esto no son números que todo el mundo puede entender. Y después lo aplicaron a la empresa. De galletas a gabinetes, porque esta fábrica hacía gabinetes, ¿no? Entonces, ¿dónde está el dolor de muelas de esta empresa? Entonces, esto es la información necesaria. El estado de resultados de negocio. O sea que hicieron la referencia al estado de resultados de hacer este tipo de galleta. Entonces, era entendible. El balance general, efectivo. ¿Cuánto efectivo tenemos? La deuda de la propietaria. O sea que para comprar la empresa asumió una deuda con el banco, ¿no? Entonces con la ganancia estaban abonando a esa deuda. Presupuestos y pedidos. O sea que cada departamento tenía que hacer estimación de cuánto necesitamos para producir. Y los pedidos que venían de los restaurantes de comida rápida para muebles, que es lo que hacían, ¿no? Los pedidos atrasados, o sea que si la fecha de entrega del pedido fue el 30 de junio, pero no entregaron hasta una semana más tarde, eso hay que monitorear eso, porque va a perder clientes si no entrega a tiempo. Y los envíos, la cantidad de envíos de productos terminados, ¿no? Esos fueron los números que tenía que monitorear. Pero no solamente fueron medidas económicas de la empresa, también tenía que ver con el bienestar de los socios y las socias, ¿no? Porque la idea en una empresa de los trabajadores es que los trabajadores funcionan mejor cuando sienten mejor. Entonces, para aprovechar de la fuerza de todos, la unión nos hace fuerte. Hay que asegurar que las personas se sienten bien y sienten que son el enfoque también de la empresa. Entonces, hacían encuestas de los socios para medir su bienestar, ¿no? Visitando, como dijo René ayer, ¿no? Visitando a los socios y las socias. Tenían reuniones y almuerzos de comida corriente, básicamente con un grupo. El director Steve tenía ese tipo de almuerzo con un grupito de gente precisamente para dialogar con ellos, para captar su sentir sobre la empresa, cualquier cosa de la empresa, se puede hacer la pregunta. Tenía también cenas más formales. Tenían exámenes médicos también. Tenían un perfil de bienestar donde pues se podría medir el bienestar de cada socio, de cada socia. Y como habíamos mencionado, no todo es dinero, ¿no? Como la plática esta mañana, ¿no? O sea que es más que dinero, más que la empresa. Y como el padre Héctor Gallego, que es la persona que ayudó con la fundación de la cooperativa Esperanza de los Campesinos, hay otra forma de vivir. No pueden sentirse realizados viviendo la vida del patrón y crecer indefinidamente. O sea que Jacinto cambió su vida precisamente por eso, pues. Y como René mencionó ayer, la misma fundación de la Fundación Viento de Paz, ¿no? Harold se había dedicado su entera vida a construir esta empresa y tuvo éxito, pero en un viaje a Centroamérica se cambió completamente la visión. O sea que ya no era construir la fábrica para hacer dinero para él, sino para responder a lo que había vivido, experimentado en Nicaragua. Ahora,
adversidades de las medidas críticas. La cuestión que hay que hacer cuando se fijan las medidas críticas son las correctas, son demasiado, porque si hay demasiado números críticos no hay manera de dar seguimiento. La idea es, ellos empezaron con unos pocos que podrían monitorear, y cuando los socios y las socias pues llegaron a una etapa donde podrían monitorear eso sin esfuerzo, agregaron otras medidas. Hay demasiado pocos, o sea que si no tienen suficientes medidas críticas, realmente no sabes si están en el camino correcto o no. Después aprendieron de que al enfocarse en solo una área, no capta los otros impactos que esa medida puede tener en otra área de la empresa. Y el peligro de solamente enfocarse en la parte empresarial y no en la parte asociativa. ¿Se acuerdan? Hay dos pies que tenemos que estar caminando para aprovechar de la riqueza y de la fuerza de todo. Ahora, pasaron a analizar los procesos principales de su empresa. O sea que cada actividad se compone de pasos. Entonces la idea es alistar todos los pasos del proceso de su negocio. Y después, de hecho, se puede tomar medidas críticas de cada paso del proceso, eventualmente, ¿no? Entonces, eso le da una oportunidad de mejoramiento continuo, ¿no? Pero la idea no es tratar de hacer todos los pasos, mejorar todos los procesos a la vez, sino escoger unos 4 o 6 que son principales a su negocio y después enfocarse en mejorar esos 4 o 6 pasos, ¿no? Entonces, estos son los pasos de la empresa de esa fábrica. Primero, pedidos que venían de los clientes. Después, tenía que pasar el pedido al departamento de ingeniería que tenía que diseñar los muebles solicitados. Después pasó al departamento de calidad para asegurar que los productos tenían buena calidad. Producción, después empacarlo, enviarlo, y después enviaron un equipo para instalarlo. Entonces, esos fueron los pasos de su proceso. Entonces, la pregunta que se hacían es cómo sabemos que estamos ganando en cada componente, ¿no? O sea que cada componente tenía sus objetivos y sus números críticos. Si tienen menos ingresos que los esperados, eso es un problema, ¿no? Entonces, la idea ahora es cuáles son sus procesos principales. Y para empezar, queremos enfocarnos en solo 4 o 6 de los pasos claves de su trabajo que determina su éxito. Entonces, en una cooperativa de café, ¿cuáles son los principales pasos? Y de hecho, cada cooperativa tiene que determinar cuáles son sus pasos, porque sus pasos pueden ser diferentes a otro grupo, ¿no? Pero este es solo como ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Y después, en su propia cooperativa, pongan los pasos, ¿no? Y después selecciona 4 hasta 6, los más principales, ¿no? Y esos se va a enfocar y va a buscar números que le indican si va bien en esos pasos, ¿no? Entonces la idea es cómo se puede medir el éxito en cada paso del proceso, ¿no? Inicialmente no debe, aunque se puede alistar 15, está bien, pero escoge unos pocos, porque no se puede trabajar en todos a la vez, ¿no? Para mejorar. Entonces, el enfoque de las medidas críticas está en sus factores principales del éxito. Y esos factores principales son los pasos principales, ¿no? Entonces, esos se hacen las medidas críticas de su cooperativa. Cambian con el tiempo, se pueden medirlas, o sea que esas son las preguntas que tiene que hacerse, ¿no? Y después, la transparencia, dar informes sobre ellas de una forma regular y abierta.
¿Cada cuándo se va a dar informes? Para que todos los socios y las socias están enterados de lo que está pasando, ¿no? El problema es que decimos que los socios y las socias no participen, pero no demos espacio para participar, no le demos información. Si estaba dando información sobre la cantidad de cada 2 semanas de la cantidad de café acopiado, tal vez la gente llegaría, ¿no? Y después tratar de identificar cómo se puede hacer mover los números, ¿no? En cada paso, pues, ¿cómo podemos hacer que ese número sea mejor para nosotros? Y hay que identificar quién es responsable por ese paso y mejorar esa acción, ¿no? Y este ejercicio necesita la participación de su gente para poder hacerlo, ¿no? Un gerente solo no puede hacer este trabajo, pues. Se requiere la participación de todos. Preguntas.